En esta ocasión yo les voy a hablar sobre lo que son los sistemas de vibraciones forzadas. Como ustedes saben, en la tercera unidad de dinámica, estuvimos estudiando lo que son los sistemas de vibraciones forzadas con amortiguamiento y estos sistemas también en resonancia. En la unidad pasada estudiamos lo que son los sistemas de vibraciones forzadas sin amortiguamiento, pero aquí les vamos a presentar los 4 sistemas que nosotros tenemos. Como ustedes recuerdan, tenemos los sistemas de vibraciones forzadas con amortiguamiento, sin amortiguamiento. Los con amortiguamiento pueden estar en resonancia y los sin amortiguamiento de igual manera pueden estar en resonancia. Como ustedes están viendo en la pantalla, lo que les estoy presentando, que me gustaría hablarles un poco, es sobre la resonancia. Este puente que tenemos en pantalla es un puente muy famoso, es el Tacoma Narrows en Washington, y era una de las mejores estructuras que existía, pero como podemos observar, este puente llegó al colapso. Entonces muchos se preguntaban por qué, y aquí es por eso que entra lo que nosotros estamos viendo, los sistemas que se encuentran en resonancia. Este puente tan famoso y que ahora es usado como muchos ejemplos, falló por la resonancia. Los sistemas forzados, como se los mencioné anteriormente, existen los sistemas forzados no amortiguados, y en esta unidad nosotros miramos específicamente de un solo grado de libertad. Existen los no amortiguados en resonancia, los amortiguados y los amortiguados en resonancia. Vamos a estudiar los sistemas no amortiguados de un solo grado de libertad. Como nosotros podemos observar aquí, tenemos las fórmulas que se utilizan. Tenemos una solución general que está compuesta por 2 soluciones, una solución particular y una solución homogénea. La fórmula que utilizamos de desplazamiento, siempre y cuando, solo si el tiempo sea igual a 0, cuando el desplazamiento evaluado en el tiempo 0 es igual al desplazamiento inicial. La fórmula que nosotros debemos utilizar para el desplazamiento es la que tenemos en pantalla. Si se cumple lo que les dije anteriormente, que en el tiempo 0 el desplazamiento debe de ser igual al desplazamiento inicial, entonces vamos a tener que C1 va a ser igual al desplazamiento inicial. También aquí tenemos la fórmula de velocidad, la fórmula de tiempo. Todas estas fórmulas son necesarias para que nosotros podamos realizar ejemplos como lo hemos venido observando en esta clase de dinámica. Nosotros en la clase de dinámica estuvimos utilizando el programa de MATCAD, por eso es que ustedes observan que las fórmulas están como en imagen, por lo mismo, porque nosotros estuvimos utilizando este programa. Este programa a nosotros nos facilita en gran manera lo que es la resolución de estos problemas. Obviamente nosotros debemos de manejar las dos partes, debemos saber manejar tanto programas como manualmente, pero por ahorrarnos tiempo, ustedes saben, si tenemos una herramienta que está a nuestro alcance, debemos utilizarla. Los sistemas de vibraciones forzadas se distinguen porque tienen una fuerza que actúa sobre ellos. Tenemos un pequeño ejemplo que nos dan los datos iniciales. Ustedes los pueden observar en pantalla. Para calcular, recuerden que estamos en un sistema no amortiguado, la solución de un problema de un sistema no amortiguado. Lo primero que debemos calcular es el factor de amplificación, y ahí también tenemos la fórmula. Con los datos que nos dieron, cuando lo calculamos, el factor de amplificación nos da 10.256. Seguimos a calcular la frecuencia natural. La frecuencia natural es la rigidez entre la masa.
a este valor que nos resulta, nosotros le sacamos la raíz y vamos a tener la frecuencia natural. La frecuencia sub 0 sería el valor de R que nos proporcionaron por la frecuencia natural. Encontrar C1, C2 y C3, como les dije, si cumple con las condiciones de que el desplazamiento en el tiempo cero es igual al desplazamiento inicial, entonces tenemos que C1 va a ser igual al desplazamiento inicial. C2 tenemos la fórmula y para C3 también tenemos la fórmula que ustedes pueden observar en pantalla. Después encontramos los tiempos, igual con las fórmulas proporcionadas anteriormente. Comprobamos, o sea, de los tiempos anteriores nosotros necesitamos el que nos haya dado mayor, entonces seleccionamos el que mayor nos haya dado. Determinamos un valor delta t. Entre más pequeño sea este valor, más exacto nos van a dar los datos. Ustedes saben que nosotros estamos buscando que la velocidad, que el valor de velocidad se acerque a 0. Entonces, por eso, entre más pequeño sea este valor, más exactos vamos a tener los datos. Lo que ustedes están viendo en pantalla es para calcular el tiempo y son líneas de código de MATLAB. Como les dije, utilizamos MATLAB para poder facilitar el trabajo. Y en la segunda imagen nosotros tenemos la ecuación de desplazamiento evaluada en el tiempo que nosotros encontramos y podemos ver que nos da todos estos valores. Sinceramente, MATLAB es muy recomendado. Es un programa que tiene muchísimas herramientas de las cuales nosotros podemos hacer uso. Y aquí tenemos lo que es la gráfica de un sistema no amortiguado. Ahora vamos con un sistema no amortiguado pero en resonancia. Como ustedes pueden observar, las fórmulas varían un poco, aunque no mucho, pero sí tienen cierta variación, entonces por eso debemos de tener mucho cuidado al momento de utilizarlas. Tenemos la fórmula de desplazamiento, tenemos la fórmula de velocidad. Los ejemplos, tenemos un pequeño ejemplo. Como parámetro muy importante es que en este ejemplo que nosotros vamos a utilizar, la velocidad debe ser igual a 0 y el desplazamiento debe de ser igual a 0. Si esto no fuera así, nosotros necesitamos un valor de amortiguamiento. Tenemos los datos, entonces con los datos nosotros calculamos el valor de Q para poder sustituirlo en la fórmula de desplazamiento y de velocidad. De igual manera, determinamos un delta t que, como les dije, entre más pequeño es, mejor van a ser los resultados obtenidos. Aquí debemos determinar un desplazamiento de ruptura. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, cuando un sistema no amortiguado entra en resonancia, nos dice que se crea una asíntota. El valor de amplificación dinámica se hace infinito, pero eso no puede ser así. Entonces lo que sucede es que existe una ruptura en ese tiempo. Entonces debemos de determinar un valor de ruptura para poder analizar los problemas. Y como les dije, debemos de calcular el tiempo de ruptura en que nuestra edificación, nuestro sistema va a colapsar, y por eso tenemos estas líneas de código. Como ustedes pueden observar del ejemplo que estamos dando, este sistema va a colapsar a los 84.14 segundos. Y tenemos un desplazamiento máximo de menos 1.1 metro. Y las líneas de código que tenemos en la parte de abajo es para poder realizar la gráfica de una mejor manera. Aquí tenemos la gráfica. Como ustedes pueden observar, se realiza su desplazamiento, pero cuando llega a menos 1.1 metro, entonces él llega al colapso, y entonces eso es lo que nosotros necesitamos encontrar. Ahora, un sistema amortiguado de un solo grado de libertad. Amortiguados. Estábamos viendo los no amortiguados y ahorita estamos con los amortiguados.
tenemos las fórmulas en pantalla que de cierto modo se parecen a las fórmulas de los no amortiguados, pero tienen ciertas variaciones. Entonces es importante que nosotros las tengamos muy en cuenta y las podamos distinguir unas de otras. De igual manera está compuesto por la solución general está compuesta por una particular y una homogénea. La frecuencia natural se calcula de la misma forma. En la frecuencia sub 0 sí ya hay una cierta variación, por eso tenemos las fórmulas en pantalla. El factor de amplificación de igual manera, como ustedes saben, aquí ya tenemos un valor de amortiguamiento, entonces necesitamos calcular este factor y tenemos la fórmula en pantalla. Los ángulos de fase igual varían porque tenemos amortiguamiento, entonces tenemos las fórmulas en pantalla. El valor de C sub 1, el valor de C sub 2 también varían y los tenemos en pantalla. Estas son las fórmulas que debemos utilizar para poder resolver un problema. Y al final tenemos la fórmula de desplazamiento, la solución general, que es la que nosotros necesitamos evaluar. ¿Cómo vamos a resolver sistemas amortiguados? Primero vamos a encontrar los valores de beta, el ángulo de fase, el factor de amplificación, las frecuencias, con los datos que nos proporciona el problema antes mencionado. Después, como venimos haciendo anteriormente, establecemos un delta t para encontrar el tiempo. Y cuando hemos encontrado el tiempo, tenemos dos fórmulas, recuerden, la de velocidad y la de desplazamiento. Debemos de evaluar el tiempo encontrado tanto en la ecuación de desplazamiento como en la ecuación de velocidad. El que nos importa más a nosotros es el de desplazamiento porque son los resultados que vamos a obtener. El de velocidad nosotros lo hacemos por comprobación. Aquí tenemos las líneas de código para poder encontrar el tiempo. El tiempo que necesitamos, porque acuérdense que necesitamos evaluar la fórmula de desplazamiento en un tiempo determinado. Entonces aquí encontramos, con estas líneas de código encontramos el tiempo. Ahora vamos a ver los sistemas de amortiguados de un solo grado de libertad excitados armónicamente, pero estos están en resonancia. Los sistemas amortiguados, de igual manera que los anteriores, entran en resonancia cuando R es igual que 1. Pero en este caso, ustedes recuerdan que en los casos anteriores que vimos no tenía condiciones iniciales, pero en estos casos sí existen condiciones iniciales y tenemos un coeficiente de amortiguamiento. La fórmula para calcular el factor de amplificación dinámica está en pantalla. Tenemos para las líneas de código para poder encontrar lo que sería el ángulo de fase, que esto es muy importante. De igual, las demás fórmulas nos van a quedar igual. La de desplazamiento, la de velocidad. Como ustedes pueden observar, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar estos valores para poder analizar las dos ecuaciones que tenemos, tanto la de velocidad como la de desplazamiento. Estas son las fórmulas a utilizar, así nos quedaría la gráfica. En realidad son ejemplos que nos son de mucha importancia. Y que nosotros debemos de utilizarlos. Aquí lo que sigue es cómo podemos identificar los sistemas no amortiguados de un solo grado de libertad. Posee condiciones iniciales y el valor de resonancia es menor a 1.
los no amortiguados en resonancia, ¿cuáles son sus condiciones? Dice que como parámetro tenemos que velocidad es igual a 0 y desplazamiento es igual a 0. El valor de resonancia, por lo tanto, es 1 y existe un tiempo determinado en el cual el sistema presenta una ruptura. ¿Cómo identificar sistemas amortiguados de un solo grado de libertad? Posee condiciones iniciales, el valor de resonancia es menor a 1 y posee un coeficiente de amortiguamiento. ¿Cómo identificar sistemas amortiguados de un solo grado de libertad? En resonancia, posee condiciones iniciales, el valor de resonancia, o sea, R es igual a 1 y posee un coeficiente de amortiguamiento. Espero podamos haber entendido la presentación. La fórmula es muy importante, no se les olvide, debemos de evaluar los tiempos en las fórmulas y así podremos obtener resultados. La resonancia, recuerden, hay que tomarla muy en cuenta al momento de diseñar nuestras edificaciones porque podemos tener consecuencias si no sabemos utilizarla.